El presidente Eisenhower se reunió con los extraterrestres y se firmó un acuerdo formal entre la nación alienígena y los Estados Unidos de América. Se recibió entonces al primer diplomático extraterrestre. Tuvo como título Excelentísimo Señor Plenipotenciario Krill. Tenemos que incidir en que la bandera de los extraterrestres se llama la trilateral. Se puede ver sobre sus vehículos y sus uniformes. Estos dos aterrizajes y los encuentros fueron filmados y estas películas existen aún hoy en día. El acuerdo suscrito preveía que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos humanos y nosotros haríamos lo mismo con ellos. Deberíamos mantener en secreto su presencia en el planeta. Nos harían beneficiarios de su tecnología y nos ayudarían en nuestro desarrollo científico. Además, no podían llegar a ningún acuerdo con otra nación terrestre. Se les autorizó a secuestrar a humanos en un número y a intervalos limitados, con fines de investigación médicas y de estudio de nuestro desarrollo, con la condición de que las personas no resultaran dañadas y que fueran devueltas al mismo lugar de su secuestro. Estas personas así secuestradas no debían guardar ningún recuerdo del mismo. Los extraterrestres debían asimismo entregar de forma regular al Majestic 12 una lista de sus contactos humanos y de los secuestros que llevaran a cabo. Se convino que cada nación acogería un embajador de la otra, y esto durante el tiempo que el acuerdo permaneciera en vigor. La nación extraterrestre y los Estados Unidos debían intercambiarse 16 personas de forma permanente, con el fin de aprender a conocerse mutuamente. Mientras que los invitados alienígenas residieran en la Tierra, los invitados terrestres visitarían el lugar de origen de los alienígenas. Se acordó asimismo construir bases subterráneas para el uso de la nación alienígena, y dos de ellas de utilización común. El intercambio de tecnología se realizaría en esas bases comunes. Las bases reservadas a los alienígenas fueron construidas bajo las reservas indias que se encontraban en un cuadrado situado en los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Otra base fue construida en Nevada, en la región denominada S4, aproximadamente a 7 millas al sur de la frontera oeste del Distrito 51, llamado Dreamland. Todos los terrenos utilizados por los alienígenas, así como el personal allí destinado, son aún hoy en día controlados exclusivamente por el Ministerio de la Marina. A pesar de que los trabajos se iniciaron de inmediato, la construcción no adelantó en verdad hasta 1957, fecha en la cual los fondos asignados al proyecto aumentaron de forma significativa. Durante este tiempo se siguió trabajando en el Libro Amarillo. Se realizó un nuevo proyecto, el proyecto Red Light, y se organizaron preparativos para efectuar vuelos de prueba con naves alienígenas. Una instalación supersecreta se construyó en Groom Lake, Nevada, en el recinto allí reservado a las pruebas de armamento. Este lugar recibió el nombre de Dreamland y se encomendó su custodia al Ministerio de la Marina. El personal era sometido a un examen de seguridad Q y a una autorización presidencial. Para la pequeña historia, decir que el presidente de los Estados Unidos, él mismo, nunca fue autorizado a acceder al lugar. Esta base extraterrestre, en la cual tenían asimismo lugar las transferencias de tecnología, se sitúa en la región 4. Se denominó la cara oculta de la Luna, de cuyo nombre han surgido tantos malentendidos en la prensa durante estos últimos años. Se confió al ejército la constitución de una organización supersecreta para la protección de los proyectos alienígenas. Esta organización, llamada Organización de Reconocimiento Nacional, se encuentra en Fort Carson, Colorado. Equipos especiales denominados Delta Teams fueron creados para la protección de los proyectos secretos. Un segundo proyecto, denominado Snowbird, siguió inmediatamente, cuya función era dar una explicación oficial a las observaciones realizadas de forma accidental de ingenios voladores luminosos y de color rojo, haciéndolos pasar por pruebas aéreas de la Fuerza Aérea. Se fabricaron ingenios volantes Snowbird con tecnología convencional, los cuales hicieron vuelos de demostración para la prensa.
El proyecto Snowbird fue asimismo utilizado para desacreditar las verdaderas e irrefutables observaciones de naves alienígenas, con el fin de menguar la curiosidad del público. El proyecto Snowbird cumplió perfectamente su misión. Los informes de ovnis disminuyeron sensiblemente durante los años siguientes. La oficina militar de la Casa Blanca había organizado un fondo secreto de $1 millón que gestionaba directamente. Este fondo se utilizó para la construcción de más de 75 instalaciones subterráneas. A las preguntas de los presidentes se les contestaba que se trataba de refugios para ellos en caso de guerra. En realidad, pocas de estas instalaciones subterráneas se construyeron para los presidentes. Millones de dólares pasaron por esta oficina para ir a parar al Majestic 12 y de ahí a las empresas contratadas. Con estos fondos se pagaron las bases extraterrestres secretas, otras bases militares y además instalaciones previstas para la Alternativa 2. El presidente Johnson utilizó dinero de este fondo para la construcción de un cine y el acondicionamiento de la carretera que conducía a su rancho. No tenía ninguna idea de los entresijos del asunto. Estos fondos secretos de la Casa Blanca para construcciones subterráneas habían sido creadas en 1957 por el presidente Eisenhower. Los presupuestos procedían del Congreso, empleados con el pretexto de construcción y mantenimiento de instalaciones secretas para el uso del presidente en tiempo de guerra. Refugios de socorro para los presidentes. La ubicación de los lugares y de todo lo referente a estas instalaciones era y permanece alto secreto. La oficina militar disponía y dispone hoy en día de estos fondos que son encaminados hacia su destino por medio de una red compartimentada y complicada, con el fin de que aún los espías o expertos contables más experimentados no puedan seguir su rastro. Hasta 1980 solo algunos raros iniciados conocían desde el principio hasta su final la forma en la cual estos fondos llegaban a su destino y a qué proyectos en concreto se destinaban. Al inicio de la cadena se encontraban los diputados George Mahon de Texas, presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes y su Comité de Defensa, y Robert Sykes, de Florida, presidente del Subcomité de la Cámara de Representantes para los Presupuestos de las Construcciones Militares. Hoy en día se rumorea que es el portavoz de la Cámara de los Representantes, Jim Wright, quien dirige en el Congreso estos fondos y que una lucha por el poder se desató para sustituirlo. En el extremo de la cadena encontramos a el presidente, el Majestic 12, el director de la Oficina de Asuntos Militares, al jefe de los astilleros navales de la Marina. Los fondos eran aprobados por el Comité de Presupuestos y otorgados al Ministerio de Defensa para unos asuntos ultrasecretos, el programa de construcción del Ejército de Tierra. Si bien este cuerpo no podía disponer de estos fondos y no sabía a qué iban destinados, la autorización para su utilización procedía de hecho del Ministerio de la Marina. Los fondos se dirigían al departamento Chesapeake, el cual tampoco podía disponer de los mismos. Incluso el mando supremo, un almirante, desconocía su destino real. Un solo hombre, el comandante de la Marina encargado del departamento Chesapeake y que solo rendía cuentas a la oficina militar de la Casa Blanca, conocía la verdad, el importe de los fondos y su destino final. El total secreto que ha rodeado a estos fondos prueba fehacientemente cómo todas las pistas han sido ocultadas mediante un intrincado laberinto imposible de desentrañar hasta para los más expertos. Nunca hubo ninguna auditoría y nunca la habrá sobre la utilización de estos fondos secretos. Abultados importes de este fondo ultra secreto han sido transferidos secretamente a Palm Beach, en Florida, a un lugar que pertenece a la Guardia Costera denominado Peanut Island. Esta isla se encuentra próxima a un terreno que pertenecía a Joseph Kennedy. Se ha rumoreado que el dinero se utilizó para el acondicionamiento del territorio y diversas inversiones inmobiliarias. No obstante, hace algún tiempo un programa de televisión dedicado al asesinato de Kennedy mostró el testimonio de un empleado de la Guardia Costera que afirmó haber entregado dinero en los límites del terreno de la familia Kennedy a un representante de la familia. ¿Podría esto tratarse de un pago secreto a la familia Kennedy por la pérdida de su hijo John? Otros pagos siguieron durante el año 1967 y después cesaron.
Los importes y el motivo real de estos pagos siguen siendo una incógnita. Mientras tanto, Nelson Rockefeller había de nuevo cambiado de puesto. Esta vez había puesto su interés en el antiguo puesto de C.D. Jackson, responsable de las misiones especiales para las estrategias psicológicas. Cuando Nelson fue nombrado para este puesto, el título del puesto fue responsable de misiones especiales para la estrategia de la Guerra Fría. Este mismo puesto se mantuvo y desarrollaron sus atribuciones hasta que fue ocupado por Henry Kissinger, bajo el mandato de Nixon. Oficialmente debía ofrecer ayuda y consejo para el desarrollo de la comprensión y de la cooperación entre los pueblos. Esta versión era un puro pretexto, ya que Rockefeller era secretamente el coordinador de los servicios secretos del presidente. En su nuevo puesto estaba directa y exclusivamente subordinado al presidente. Tomaba parte a las sesiones del gabinete del CFR y del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, el más alto comité director del gobierno. Incluso se dio a Rockefeller un puesto aún más importante, el de director de una unidad secreta, el Grupo Coordinador de la Planificación, que había sido creado por decreto NSC en marzo de 1955. El grupo se componía de varios miembros, según el orden del día de la reunión. En contrapartida, los miembros permanentes eran Rockefeller, un miembro de cada uno de los ministerios de la Defensa y de los Asuntos Extranjeros, y el director de la CIA. Este grupo fue llamado el Comité 5412 o el Grupo Especial por el decreto 5412/1. Se obligó a que dicho comité ejecutivo aprobase las operaciones secretas, mientras que en el pasado tales operaciones solo se ejecutaban con la única autorización del director de la CIA. La orden secreta del presidente Eisenhower NSC 5410 precedía, por tanto, en 1954 la orden 5412, que creó un comité permanente. Este comité fue nombrado Majority 12 y debía dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión de los alienígenas. El NSC 5412/1 tuvo seguidamente que explicar la razón de sus numerosas reuniones en el supuesto que el Congreso o la prensa se volvieran curiosos. Majority 12 estaba integrado por Nelson Rockefeller, el director de la CIA Allen Wells Dulles, el ministro de Asuntos Exteriores John Foster Dulles, el ministro de la Defensa Charles E. Wilson, el jefe de Estado Mayor el almirante Arthur W. Radford, el director del FBI J. Edgar Hoover y de 6 hombres del directorio del CFR llamados los Sabios. Todos estos hombres eran miembros de una sociedad secreta de estudiantes y se denominaban ellos mismos la Sociedad Jason o los Escolares Jason, y reclutaban a sus miembros en las asociaciones tales como los Skull and Bones y los Scroll and Case de Harvard y Yale. Estos sabios eran los miembros fundadores del CFR. Majestic 12 contaba pues con 12 miembros, los 6 primeros procedentes de cargos del gobierno y el grupo de sabios formado por cuadros ejecutivos y directores del CFR y más tarde de la Comisión Trilateral. Gordon Dean, George Bush y Zbigniew Brzezinski formaban parte de la misma. Los más importantes y los más influyentes de los sabios que colaboraron en el Majestic 12 fueron John McCloy, Robert Lovett, Everett Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, Dean Axel. Su influencia política debía permanecer hasta los años 70. Es significativo que Eisenhower, así como los 6 primeros miembros del Majestic 12, procedentes del gobierno, hayan sido asimismo miembros del CFR. Algunos investigadores serios descubrieron que todos los sabios no han estudiado en Harvard o en Yale, y que todos no han sido reclutados por su pertenencia a las sociedades Skull and Bones o Scroll and Case. Este enigma se aclarará cuando se lea el libro Los hombres sabios de Walter Isaacson y Evan Thomas. En el capítulo 9 se verá la siguiente frase: su entrada en los Skulls and Bones ha sido decidida en una base aeronaval de los alrededores de Dincourt, de Twinkirchen. He logrado descubrir que sus miembros son corrientemente reclutados en base a su servicio militar antes de sus estudios y no solo y exclusivamente del hecho de su estancia en Harvard o en Yale. Más tarde, algunos miembros elegidos fueron admitidos en la Sociedad Jason. Eran todos miembros del CFR. Esto debería darles una idea de la influencia y del significado de la mayoría de las sociedades secretas universitarias.
La sociedad Jason crece y prospera aún hoy, pero cuenta también entre sus afiliados de miembros de la Comisión Trilateral. Los miembros de la Trilateral existían ya en secreto en el año 1973. La sigla TC procede de la sigla de la bandera de los alienígenas. Majestic 12 existe aún hoy en día, bajo el mandato de Eisenhower y de Kennedy, y con el fin de despistar se llamó al Comité 5412 o el Grupo Especial. Durante el gobierno Johnson se llamaba el Comité 303, ya que el nombre de 5412 había sido divulgado en el libro El Gobierno Secreto. En realidad se había permitido al autor del libro que le llegasen las informaciones sobre 5412-1 para mejor ocultar la existencia del NSC 5410. Bajo el mandato de Nixon, Ford y Carter se denominó el Comité 40 y bajo Reagan el Comité Pi 40. Durante todos estos años solo el nombre cambió.